Imagina un escenario de maldad y depravación, donde los humanos buscan tener relaciones con ángeles y las hijas quedan embarazadas por su propio padre. Hoy exploraremos la historia de Lot, un hombre cuyas decisiones lo colocaron en el epicentro de eventos extraordinarios. Prepárate para ser testigo del juicio y la furia de Dios, que culminarán en la destrucción de una civilización. Quédate con nosotros hasta el final de esta historia. Los primeros relatos de Lot en la Biblia están registrados en el libro de Génesis, comenzando en el capítulo 11. La historia de Lot comienza con la incertidumbre sobre el origen y el significado de su nombre. Algunos estudiosos proponen que su nombre podría representar la idea de un velo que cubre, indicando así una referencia a la importancia de presentarse bien ante los demás. Según la Biblia, después de la muerte de su padre, Lot dejó Ur de los Caldeos y viajó hacia Harán acompañado de su abuelo, Terá, y su tío Abraham y Sarai. Cuando Abraham partió de Harán después de la muerte de Terá, Lot lo siguió hasta Canaán. Durante un periodo de gran hambre en Canaán, Lot y Abraham descendieron a Egipto y se establecieron allí. Sin embargo, después de ser engañados por el faraón de Egipto, Abraham y Sarai fueron expulsados, lo que obligó a Lot a regresar con ellos a Canaán. En este periodo, tanto Abraham como Lot prosperaron significativamente, sus rebaños crecieron tanto que la región ya no podía acomodarlos, lo que llevó a disputas entre sus pastores. El contraste entre Abraham y Lot en la narrativa bíblica se evidencia principalmente por las decisiones fundamentales que ambos toman frente a las oportunidades y desafíos que se presentan en sus vidas. Abraham es caracterizado por su obediencia y confianza en las promesas de Dios, lo que se refleja en la manera en que lleva su vida. Su fe guía sus decisiones, convirtiéndolo en un ejemplo notable de una persona que pone la voluntad divina por encima de sus propios intereses terrenales. Vale la pena recordar el episodio de los 3 visitantes misteriosos en Mamre. Un día, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda bajo la sombra de los árboles de Mamre, cuando de repente notó la presencia de 3 hombres de pie frente a él. La intensidad del relato sugiere que estos visitantes tenían una naturaleza extraordinaria, ya que Abraham se postró rápidamente en reverencia ante ellos. En ese momento, Abraham demostró una hospitalidad notable invitándolos a quedarse y descansar mientras les ofrecía agua para lavar sus pies y comida para restaurar sus fuerzas. Fue durante este encuentro que Abraham y Sara recibieron una noticia sorprendente y transformadora. Uno de los visitantes reveló que, en ese mismo periodo del próximo año, Sara, aunque ya anciana, tendría un hijo. Esta promesa divina se alineó con la anterior, en la que Dios había asegurado a Abraham una descendencia numerosa, comparable a las estrellas del cielo. La historia de la visita en Mamre no solo resalta la hospitalidad ejemplar de Abraham, sino que también revela la naturaleza íntima y personal de la relación entre Dios y su fiel siervo. Por otro lado, Lot parecía ser influenciado cada vez más por las tentaciones del mundo material y atraído por las oportunidades aparentemente prósperas. Debido a esto, Abraham y Lot decidieron separarse. En el momento de la separación, Abraham generosamente permitió que Lot eligiera primero la tierra que ocuparía. La decisión de Abraham de separarse de Lot buscando preservar la armonía y evitar conflictos resalta la madurez espiritual de este patriarca, que valora la paz y la comunión con Dios por encima de disputas materiales. Lot eligió las planicies fértiles del Jordán, en dirección al Mar Muerto, cerca de Sodoma. Se sintió atraído por la belleza y fertilidad de la región, dejándose influir por consideraciones puramente materiales. Esta decisión, aunque comprensible desde una perspectiva humana, resalta la vulnerabilidad de Lot ante las seducciones del mundo, en contraste con la firmeza espiritual de Abraham. Después de la separación, Lot se estableció en Sodoma, donde rápidamente se involucró en los asuntos locales y alcanzó una posición social destacada. Sin embargo, la Biblia describe a los habitantes de Sodoma como sumamente perversos, una situación que angustió profundamente a Lot. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento,
describe cómo Lot se afligía constantemente por la maldad que presenciaba en la ciudad. Mientras Lot estaba en Sodoma, ocurrió una batalla en la que los reyes de Mesopotamia derrotaron a las ciudades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim y Zoar. En este conflicto, todos los bienes de Sodoma fueron saqueados y muchos habitantes, incluido Lot, fueron capturados. Al enterarse de lo sucedido, Abraham organizó una fuerza de rescate que, en una batalla nocturna, derrotó al ejército enemigo y recuperó los bienes de Lot y su familia. Fue en este episodio cuando Abraham conoció a Melquisedec. A pesar de la guerra que involucró a Sodoma, Lot no dejó la ciudad, y su historia continuó en la Biblia. La narrativa sigue con la visita de los ángeles a Sodoma. La ciudad seguía envuelta en caos y perversión, y la presencia divina en esta ciudad corrupta destaca la preocupación de Dios por la maldad humana. Esta situación resuena con el mensaje de Jeremías, capítulo 23, versículo 24, que enfatiza que Dios escucha el clamor ante la injusticia. La intervención divina en los asuntos humanos refleja el compromiso de Dios con la rectitud y su disposición a actuar frente a la maldad. A pesar de las advertencias divinas, los habitantes de Sodoma, en su conducta pecaminosa, deseaban tener relaciones sexuales con los ángeles. Este comportamiento fue uno de los principales motivos de la destrucción de la ciudad. Durante este tumulto, Lot intentó calmar la situación de manera controvertida, ofreciendo a sus hijas a los hombres de la ciudad, lo que refleja su debilidad y los efectos corrosivos de la ciudad sobre él. En este momento, la Biblia profundiza en la valiente intercesión de Abraham ante el Señor, revelando una búsqueda genuina de comprensión y justicia divina. Abraham, consciente de la inminente destrucción de Sodoma, osó cuestionar a Dios sobre la posibilidad de salvar a los justos junto con los impíos. Este diálogo audaz resuena con la exhortación de Santiago, capítulo 5, versículo 16, que destaca que la oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. La historia prosigue con la negociación entre Abraham y Dios, en la cual Abraham pregunta si es posible salvar la ciudad por causa de los justos. El Salmo 86, versículo 15, refleja este contexto proclamando: «Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y misericordioso, muy paciente, lleno de amor y de fidelidad». Esta reflexión resalta la disposición de Dios a escuchar las súplicas de sus siervos y su disposición para actuar con compasión ante la intercesión fervorosa. Cuando Dios decidió destruir las ciudades de la llanura, incluyendo Sodoma y Gomorra, la Biblia relata un evento importante. Antes de la destrucción de Sodoma, Lot y su familia fueron rescatados por dos ángeles enviados por el Señor. Esta liberación ocurrió gracias a la misericordia divina y al compromiso de Dios con la alianza establecida con Abraham. Ante la insistencia de los habitantes de Sodoma en capturar a los ángeles, estos los afligieron con cegueras. Luego, los ángeles ordenaron a Lot que sacara a toda su familia de la ciudad condenada. Lot dudó en dejar Sodoma, y los ángeles lo condujeron a la fuerza fuera de la ciudad. Durante la huida, se les advirtió que no miraran hacia atrás, pero la esposa de Lot desobedeció esta orden y fue transformada en una columna de sal. La transformación de la esposa de Lot en sal es una representación dramática de las consecuencias de desobedecer las instrucciones de Dios. Aunque Lot fue salvado de la destrucción inminente, no estuvo exento de las consecuencias morales de sus decisiones. Su elección de vivir cerca de Sodoma expuso a su familia a un ambiente corrupto, y la historia muestra la lucha de Lot por mantener su integridad moral en medio de la corrupción circundante. Esta lucha de Lot resuena con los desafíos contemporáneos que enfrentan los cristianos, que a menudo se encuentran en sociedades influenciadas por valores contrarios a los enseñamientos bíblicos. Después de dejar Sodoma, Lot y sus dos hijas se refugiaron en una pequeña ciudad, temiendo por sus vidas. Allí, se retiraron a una cueva en una región montañosa, mostrando una duda al confiar plenamente en el plan de Dios. Esta actitud contrasta con la fe inquebrantable de Abraham, que demostró confianza durante su propio viaje,
incluso frente a las incertidumbres y desafíos. La decisión de Lot de refugiarse en una cueva simboliza, de alguna manera, la tendencia humana a buscar aislamiento cuando se enfrenta a la adversidad. La cueva no solo representa un refugio físico, sino también un estado de reclusión emocional y espiritual. Fue en este lugar donde ocurrió un evento terrible. Temiendo por su seguridad, las hijas de Lot, preocupadas por preservar la descendencia familiar, idearon un plan. En un momento determinado, las hijas de Lot embriagaron a su padre, en un acto impulsado por la falta de comprensión de las normas morales. Cada una de ellas se acostó con Lot en noches sucesivas. De estas uniones incestuosas nacieron Moab y Ben-Amí, quienes dieron origen a las naciones de los moabitas y amonitas, respectivamente, que causaron diversos problemas a los israelitas a lo largo de la historia. La narrativa de Lot en la Biblia continúa, pero después de estos eventos, la historia se vuelve más oscura y sin detalles adicionales. No se sabe con certeza si Lot logró reconstruir su vida o si pasó el resto de sus días en la cueva de las montañas, donde ocurrieron estos sucesos con sus hijas. Es importante señalar que el apóstol Pedro menciona a Lot en su segunda epístola, específicamente en el capítulo 2, versículos 7 y 8, haciendo referencia al episodio de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento, Jesús también menciona a Lot en el Evangelio de Lucas, en un contexto apocalíptico, recordando la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot. Este relato sirve como un recordatorio para los tiempos del fin, enfatizando la importancia de estar listos y obedecer a Dios. La historia de Lot nos muestra que fue un hombre que tuvo la oportunidad de aprender de Abraham, el padre de la fe. Sin embargo, a diferencia de su tío Abraham, Lot no se guió por la fe, sino por sus propias percepciones y deseos. Esta aproximación personal le trajo muchas aflicciones y dejó cicatrices profundas en su familia. La historia de Lot sirve como un ejemplo de las consecuencias de tomar decisiones basadas más en visiones personales que en la fe y la guía divina. Lecciones valiosas para la vida cristiana surgen de este relato. La historia de Sodoma y Gomorra destaca la importancia de hacer elecciones éticas, incluso cuando nos enfrentamos a presiones culturales contrarias. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, exhorta a los creyentes a no conformarse a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de la mente, Romanos 12, 2. Esta enseñanza subraya la necesidad de los cristianos contemporáneos de mantenerse firmes en su fe y en los valores morales, independientemente de las influencias externas. Espero que la historia de Lot te inspire. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Haz clic en uno de los vídeos que aparecerán en pantalla para continuar viéndonos. Un abrazo y que Dios te bendiga.